Estamos escuchando la historia de Esteban. Ayer escuchábamos su muerte por lapidación, su condena injusta, la violencia que le hacen los fariseos, los escribas, los sacerdotes del templo. Y hoy se nos cuenta lo que pasó después de la muerte de Esteban. Indudablemente que los sumos sacerdotes, los escribas, ya tenían todo un plan represivo, o sea, ya lo habían planificado. No son cosas que ocurren así de repente, ¿no? Después de la muerte de Esteban, dice el texto, se desató una violenta persecución. Y todos se corrieron. Solo se quedaron los apóstoles. Después todos se corrieron. Y eso a nosotros nos puede parecer falta de fidelidad, falta de compromiso. Cuando las cosas se ponen difíciles, se ponen duras, nos corremos. Eso es lo que hace la mayoría de la gente, se corre. Pero aquí sucede algo maravilloso, ¿no? O sea, ellos se dispersaron, salieron en diáspora, salieron fuera de Jerusalén, ¿y qué iban haciendo? Anunciando el evangelio. O sea, lo que parecía ser una tragedia se convierte en una victoria. ¿Sí se dan cuenta? Esta gente no quería salir de Jerusalén. Ellos esperaban el fin del mundo ya, el fin del templo, ya, mañana sucede, como mucha gente tonta que piensa. Alguien me dijo ayer o antier, y me lo dijo en serio, yo pensaba al comienzo, pensé que era broma, pero después me di cuenta que era serio, que ya viene el fin del mundo. Pues esta gente pensaba en serio, que el fin del mundo era cuando terminemos esta misa. ¿No les gustaría a ustedes? A mí sí. A mí sí, ¿por qué no? ¿Ya están listos? Porque el fin va a llegar. Pero no es el fin de nada, es el comienzo de algo novedoso. La iglesia está encerrada en sí misma, llega la persecución, llega el golpe, se dispersan, pero ellos creativamente empiezan a evangelizar. Así que lo que parece difícil, lo que parece que es el fin, que es el comienzo del fin, la tercera persecución de la iglesia en Jerusalén fue terrible. Y lo narran, lo pueden oír. Saulo hacía estragos en la iglesia, entraba en las casas para llevarse a hombres y mujeres y meterlos en la cárcel. Parecía que era el principio del fin. Pero es el comienzo de la evangelización. Porque estar en un lugar, apegados a un lugar, metidos en un lugar, creyendo que ahí va a suceder algo maravilloso que no sucedió, nos paraliza. Y tienen que suceder estas cosas, estas circunstancias, para que se den cuenta que tienen que salir a anunciar, que no pueden estar encerrados. No podemos estar encerrados. En medio de esta crisis, nosotros vivimos una crisis. Como sociedad, como iglesia, como familia, estamos viviendo en crisis. Pero las crisis no nos deben de paralizar. Las crisis nos deben de motivar a ser fieles al evangelio, a buscar creativamente. Ellos iban anunciando. Y aquí sucede algo todavía más maravilloso. Los primeros apóstoles creían que la salvación solo era para los judíos, para Jerusalén. Pero es un pagano convertido, Felipe, el diácono Felipe, el que predica en Samaria. O sea, se pasa de esta cerrazón de solo nosotros, no hay nadie bueno más que nosotros, se pasa a una apertura. Este Felipe, de origen griego, convertido, es el que anuncia a Jesús en Samaria. Pero ¿recuerdan el Evangelio de Lucas que los samaritanos rechazan a Jesús? ¿Se acuerdan de ese pasaje? Que no quieren recibirlo porque ¿para dónde va Jesús? Va para Jerusalén y no lo quieren recibir y lo rechazan. ¿Y se acuerdan el Evangelio de Juan cuando rechazan a Jesús? ¿Qué dice Santiago y Juan? ¿Qué le dicen a Jesús? ¡Quemémoslos! Destruyamos a esta gente perversa que no te ha querido recibir. Yo les propongo que a veces nosotros tenemos esas mismas actitudes. Sin embargo, este texto dice que
Felipe llega a Samaria, que ahí lo escuchan con atención, que anuncia el Evangelio, lo escuchan con atención, que además oyen y ven los milagros que hace en el nombre del Señor Jesús. ¿Cuáles son los milagros? El primer milagro es que expulsa espíritus inmundos. El mundo hoy está poseso en muchas de nuestras familias, a veces nosotros mismos tenemos espíritus inmundos. El de la crítica, el de la sospecha, que son espíritus que no nos dejan relacionarnos bien, que no nos dejan reconocer el talento de los demás. Son espíritus inmundos, que están en nuestra cultura y a veces nosotros los tenemos, ¿no? Entonces lo primero que hace Felipe es expulsar espíritus inmundos. Y claro, los espíritus inmundos no se van alegres de la persona posesa. ¿Cómo se van? Dice el texto. Lanzando gritos. ¡Ay, yo soy la víctima, pobrecito yo, el padre no me quiere, el coordinador es malo, la vieja que coordina la Legión de María es una zángara! Y nos vamos, los demonios inmundos no se van sin lanzar gritos. ¿Ustedes han lanzado gritos así? No, pues todavía tienen espíritus inmundos. Si no han lanzado gritos así, todavía tienen espíritus inmundos. Y muchos paralíticos. Bueno, habría que pensar a los paralíticos materialmente, gente que está en silla de ruedas, gente que está tendida en la cama, pero también hay gente que sufre otro tipo de parálisis, que son vegetales, que están ahí, que sobreviven, porque llueve sobreviven. Si no, se hubieran muerto hace mucho tiempo. Hay distintas formas de parálisis. La parálisis religiosa. Hay gente que vive una fe de niño de 7 años, una fe chiquitica. Y Jesús nos pide una fe que haga crecer el arbusto grande, el grano de mostaza, ¿no? Que sí es chiquitito, pero crece grande, hermoso, frondoso, y abriga ¿a quiénes? A todos los pájaros del cielo. Siempre me ha impresionado ese texto porque pues hay pajarracos, aves de rapiña. ¿Quién quiere arropar aves de rapiña? Yo no. Son feos y pueden traer peste porque comen corroña. O carroña, dicen por ahí, ¿verdad? Pero sin embargo, el que está frondoso, el que ha crecido, abraza a todos. Es impresionante, o sea, piensen en todas estas cosas, ¿no? Pero bueno, se van a proclamar, salen en dispersión, y aquí la comunidad entiende que su misión es ser misionera, valga la redundancia. ¿Sí? Que encerraditos no pueden hacer nada. Ese golpe que le asesta Saulo, que parece mortal, ellos lo entienden de otra manera, lo leen cristológicamente. Tal vez se recordaron de las palabras del Señor: vayan por todo el mundo y proclamen el Evangelio a toda criatura. Entonces es un momento que después de muchos años, porque estamos hablando después de muchos años, y los Hechos de los Apóstoles se escriben hacia el año 80, habían pasado por lo menos 50 años de estos hechos. Entonces lo que recibimos nosotros es una relectura. Posiblemente la gente pensaba que era una tragedia. Y ya después, reflexionando muchos años después, dicen: no, no fue una tragedia, fue una bendición. ¿No les ha pasado eso con ustedes, con cosas de sus vidas? Que de momento pensamos es tragedia y después nos damos cuenta que es bendición. Qué bonito, ¿no? O sea, eso es lo que sucede muchas veces en la iglesia. Hay cosas que nos pasan y que nos fuerzan a recalcular. Como el GPS. En mi GPS dice recalculating. Y si no recalculamos las cosas,
nos podemos perder. Nos podemos perder. Y a veces en nuestra vida, en la vida de la humanidad, tenemos que recalcular. ¿Qué aprendemos de todo esto, de la primera lectura? Pues primero, que no hay que asustarse. Con la historia no hay que asustarse. Sobre todo con la historia de la iglesia, porque las persecuciones, las dificultades que sufre la comunidad cristiana, siempre hemos crecido, siempre hemos salido fortalecidos, siempre. Por eso es bonito visitar la historia, ¿no? Porque hay periodos muy malos en la historia, pero siempre hemos salido fortalecidos, siempre hemos salido distintos, ¿no? Renovados, porque el Espíritu es el que conduce a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces tenemos que aprovechar esta secularización, esta falta de vocaciones, esta falta de pastores. El cardenal Hickey, que fue arzobispo aquí de Washington, decía que tenemos una crisis de pastores. Eso lo decía hace 30 y pico de años, hace 40 años casi. Yo creo que se ha profundizado esa crisis. No es que estemos en medio de abundancia de pastores, no. Sin embargo, nosotros tenemos que confiar que estos momentos de tensión, que estos momentos de secularización, que estos momentos de falta de vocaciones, son momentos de purificación, son momentos de discernimiento y son momentos para renovar el empeño evangelizador de nuestra fe. Es tiempo de anunciar sin miedo que el Señor viene con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues sanando a la gente. Sanando a la gente. Expulsando los demonios, los espíritus inmundos. El texto original nunca habla de diabolos. Nosotros hablamos de diabolos. Aquí habla de espíritus inmundos, que me parece como más acorde con lo que nos sucede personalmente, como comunidad. Hay espíritus inmundos, hay cosas que no están bien. Entonces, en medio de todo esto tenemos que tener la confianza de que el maligno no va a ganar la partida. Que Jesús es el que gana siempre la partida. ¿Cuántos dicen amén? Él es el único victorioso. Él es el único victorioso. En el Evangelio seguimos con el discurso del pan de vida, ¿no? Y este discurso tiene como dos partes muy claras, ¿no? Primero, Jesús habla de la fe en Él. Tenemos que creer en Él. Y después, Jesús habla del pan de vida. El pan de vida que es el mismo que se da. Yo soy el pan de vida. Ese es el contenido de nuestra fe en Jesús, de que Él es el pan de vida. Y mire los verbos que usa, ¿no? Ir, creer, ver. Ir, creer, ver. Vamos con Jesús. Los que vienen a mí, los que creen en mí. El que ve al Hijo y cree en Él. O sea, se trata de tener una fe en el enviado de Dios, que se llama Jesús. Entonces no es una fe inmediatamente eucarística, después vamos, sino que es un llamado como más metafórico, a una humanidad hambrienta de presencia del Señor, a una humanidad hambrienta de paz, a una humanidad hambrienta de bienestar, a una bienestar no en el sentido económico, sino en el sentido del espíritu. A esta humanidad Dios le ha enviado el verdadero pan que sacia todas las hambres nuestras. Y el que cree en Él recibe 4 promesas. La primera, que nunca pasará hambre. No estamos hablando de hambre de estómago. Estamos hablando de otras necesidades que tenemos. Hay gente que tiene necesidades de que lo quieran, necesidades de que lo aprecien, necesidades de que los valoren, porque nunca lo tuvieron de chiquito. ¿Sí? Entonces hay otro tipo de hambre. Y dice que el que cree en Él nunca pasará hambre. La segunda promesa, escuchen esta, a mí me fascina esta, no se perderá.
¿Ustedes quieren andar perdidos? ¿Han andado perdidos alguna vez? Confundidos y alienados. Hay veces andamos así en la vida, ¿no? Mendigando amor, dicen por ahí. El amor no se mendiga, no andará, no se perderá. Y la tercera promesa es la resurrección. Lo resucitaré en el último día. Y la cuarta promesa, tendrá vida eterna. Tendrá una vida nueva. El que cree en Jesús. Y para creer en Jesús tenemos que venir, tenemos que ver, tenemos que venir y tenemos que creerle a Él. Y todo el que viene, el que ve, el que viene y el que cree, ese es el que recibe esas promesas. ¿Cuántos quieren estas promesas? Amén. No pasar hambre, no perderse, resucitar el último día y obtener la vida eterna. Qué bonito, ¿no? Que el Señor nos inicie. Y lo último que a mí me gustaría hacer notar es esto de que Él no va a rechazar a nadie. Me parece hermoso y se conecta con la primera lectura, ¿no? Porque los samaritanos habían rechazado a Jesús la primera vez. Pero los samaritanos llegan de nuevo por la predicación de Felipe. ¿Y los va a rechazar Jesús? No. Y cuando tú llegas a los pies del Señor, porque llegas arrepentido, porque te has revolcado como el hijo pródigo, ¿te va a rechazar el Padre? No. Qué bonito. Este es nuestro Señor, así nos ama hasta la muerte. No hay amor más grande que este, dar la vida por los amigos. Nos ama resucitando de entre los muertos. Nos ama diciéndonos que Él está presente en medio de nuestra historia, en medio de nuestros tiempos. Nos dice también que los enemigos de la iglesia, los enemigos del evangelio, no ganarán la partida, aunque lo parezca. Porque parece que estamos perdiendo, ¿no es verdad? Parece. Pero cuando Cristo nos acompaña, nunca estamos perdiendo. Eso no lo dudo y lo espero. Que Dios les bendiga. Amén.